la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Pues cita con la historia, un episodio nuevo con todos ustedes, y cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Y hoy con un invitado para hablarnos del general Leopoldo O'Donnell. No es ni más ni menos que el profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares, Antonio Moral. Antonio Moral, bienvenido. Hola, muchas gracias. Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues encantado de estar con todos vosotros. Bueno, y vamos a hablar del primer presidente de gobierno español canario. Bueno, el primero y por ahora el único. El único. Cuéntanos, vamos a descubrir la figura de Leopoldo O'Donnell, que no solo es una calle en Madrid. Que yo creo que mucha gente habla de O'Donnell y lo circunscribe a una calle. No, es algo más. Es que yo creo que de los políticos y gobernantes canarios que ha habido en España, los dos más importantes han sido Leopoldo O'Donnell y luego un ministro de Franco muy famoso, Blas Pérez, en su momento. Blas Pérez, que era jurídico militar, o sea, también toca el ejército. Bueno, ponnos en situación. Bueno, pues Leopoldo O'Donnell es, desde la constitución del Consejo de Ministros en 1834, después de la muerte de Fernando VII, es el presidente que más tiempo gobierna, casi 5 años, en el reinado de Isabel II, de 1858 a principios de 1863. Es lo que se llama el gobierno largo de O'Donnell. Luego hay otro gobierno largo, que es el de Antonio Mauda, ya ha empezado en el siglo XX, de 1907 a 1909, que acaba con la Semana Trágica y con Alfonso XIII borboneándole por presión de los liberales de Moret, y creo, nos lo explicará el profesor Moral, que hay otro gobierno de Cánovas que no se le llama largo, que es el primer gobierno de la restauración de Alfonso XII, que también llega a durar casi 5 años, porque entonces las legislaturas de las Cortes eran de 5 años. O'Donnell, que es el único liberal en una familia toda de carlistas, de militares carlistas, es liberal, combate a los carlistas en el campo de batalla, asciende a general muy pronto, no sé si tiene 40 años cuando recibe el grado de general. Se implica con los liberales, primero con los moderados de Narváez y demás, pero él luego también contribuye a derrocar a los liberales, uniéndose al general Espartero, el caudillo militar de los progresistas. Pero él, al final, en el año 58, llega al gobierno y desde allí constituye un partido que trata de ser una tercera vía. Incluso hay momentos, por lo que explica el profesor Moral en la biografía que estamos comentando, que parece ser que va a ser el partido único que englobe a todos los liberales, la Unión Liberal, dejando fuera solo a los republicanos y a los carlistas. En estos 5 años de paz interior en España, hay que resaltarlo, deja de haber pronunciamientos durante unos años, pues hay un crecimiento económico, pues O'Donnell practica una política exterior muy interesante, muy activa, y casi toda con éxito. Pues en la expedición a México, dirigida por Prim, que se retira sin bajas, y demás se quedan los franceses, y como ya dijimos en el programa del general Blas Piñar, los franceses, como siempre, montan un circo con sus políticas exteriores. Ayudan a Trotsky a montar el ejército rojo, ponen un emperador en México que acaba fusilado, se ponen chulos con los prusianos de Bismarck y les dan pal pelo. También la guerra de Marruecos, que la conocemos, está presente en casi todas las ciudades españolas, como en Madrid, a través de nombres como el barrio de Tetuán. Y también la expedición a la Cochinchina, la guerra de la Cochinchina y similares. Y luego él cae en el año 63, hay unos años, vuelve al poder y acaba también siendo destituido por Isabel II. Él se enfada con la reina, a la él siempre le había sido leal, se exilia y muere en el año 1867. Su muerte y también la de Narváez suponen para Isabel II perder 2 de los pilares fundamentales del trono. Y al año siguiente, de tal manera, se produce la Revolución Gloriosa, que concluye con el exilio de Isabel II y del príncipe Alfonso. Entonces la reina estaba tomando los baños en San Sebastián, esto fue en septiembre, y tiene que coger el tren para ir a Francia, donde le protege Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Ella no vuelve a ser reina de España, aunque vive hasta el año 1903, y claro,
ve a su hijo Alfonso convertido en rey de España en 1874 por obra de Antonio Cánovas del Castillo, que fue secretario de O'Donnell. De todo esto vamos a hablar con ya le he presentado el profesor Antonio Manuel Moral, que ha publicado en una pequeña biografía del general O'Donnell en una colección muy interesante de biografías políticas de la Fundación FAES, donde ya han aparecido libros dedicados pues a Antonio Mauda, a Cánovas del Castillo, a José Canalejas, a Javier de Burgos, el de las provincias, y a Niceto Alcalá Zamora. Por ejemplo, la biografía de Niceto Alcalá Zamora la elaboró Stanley Payne. Además, bueno. Stanley Payne, que lo tuvimos aquí hace unas semanas. Sí, con motivo de su última visita a España. Antonio, bueno, yo la primera pregunta que me gustaría hacerle es ¿quién es en verdad Leopoldo O'Donnell? Porque claro, hijo de carlista, de hecho cuando estalla la primera guerra carlista en 1833, si no me equivoco, el padre de O'Donnell y sus hermanos están en el bando carlista. Pues, ¿quién era O'Donnell y cómo se decanta por la reina Isabel, ¿no? A pesar de vivir en un ambiente profundamente carlista y a pesar de ser canario. Hombre, lo de ser canario. No, eso no es nada malo, pero vamos, yo decir que le pillaba. El carlismo ha tenido mucho más en Sevilla tuvo muchísimo foco carlista, en Valencia, en la zona del Maestrazgo, en Pamplona o Vascongadas, pero que en Canarias pues parecía que estuviese más alejado de los focos tradicionales del carlismo. Bueno, él es de familia militar y bueno, su nacimiento hay que tenerlo en cuenta, que forma parte del periplo que hacían los muchos oficiales del ejército español por varias provincias. Le tocó pues nacer, por así decirlo, en Tenerife. Bien, Leopoldo O'Donnell es el hijo de una familia militar, de raigambre militar, de irlandeses, descendiente de irlandeses católicos que habían luchado precisamente con los jacobitas, con los reyes en el siglo XVIII que enarmolaban su pendón frente a la dinastía de los Hannover. Y se había exiliado sus antepasados en España, habían servido al ejército del rey de España y formaban parte, como su propio apellido decía, O'Donnell, de una descendencia de irlandeses católicos al servicio de España. Bien, es un hijo más, no es el principal, por lo tanto su padre pues, le decanta por la carrera de las armas, tiene que hacer algo porque no va a heredar esos supuestos títulos, esa supuesta nobleza irlandesa. El mayorazgo, perdona, lo que había entonces en el antiguo régimen, que era el mayorazgo. Entonces, pues lo que es cierto es que él, pues como otros hermanos, se decanta por la carrera militar, porque es que además Fernando VII, a todos aquellos militares y que realmente han luchado por su causa, pues les va a proteger bastante, ¿no? Bueno, también yo he estado estudiando el caso del Marqués del Duero, que le ocurre exactamente igual. Su padre muere en Argentina, viene aquí a España su viuda y Fernando VII siempre a sus hijos les va a proteger, de alguna manera les fomenta su carrera militar. Pero lo que es cierto es que su familia es realista en las luchas en el reinado de Fernando VII contra los liberales. Pero claro, ¿qué pasa en 1833? En 1833 él considera que es fiel a Fernando VII apoyando a su hija Isabel con el trono. Y no a su hermano. ¿Por qué? Porque él es, realista de Fernando VII. Dice, si Fernando VII deja en su herencia el trono a Isabel, pues yo, como otros muchos oficiales realistas, moderados, ¿no? Pero realistas, moderados, yo acepto esta situación. Además, muchos de mis compañeros oficiales también lo son. O sea, apoyan al bando de la reina. Claro, en su familia es un choque, porque claro, los principios por encima de los reyes, ¿no? Sí. Y en cambio él pone, pues para mí Fernando VII me ha protegido a mi familia, me ha protegido a mí, pues ¿por qué yo no? Y supongo, porque también era más moderado, veía, pues que en 1833 no caminamos hacia el liberalismo, caminamos hacia un régimen reformista, ilustrado, como decía la propaganda, el ilustrado reinado de doña Isabel II. A mí tú subrayas mucho, a partir de testimonios personales, el carácter de Leopoldo O'Donnell como un hombre frío, sensato, tranquilo, lo que le suponía una anormalidad en el panorama tanto militar como político español de la época, tan dado a los prontos y a los tremendos, a los gritos que se llamaba entonces. ¿Eso influye mucho en su ascenso?
Pues hombre, por lo menos en la forma de hacer su política, yo creo que sí, de relacionarse con la élite política. Ya en la primera guerra carlista se hace fama de ser hombre, pues eso, frío, sereno, imbatible ante las balas. Sí puede ser valiente, como otros muchos, ¿no? Como Espartero, como Narváez, como los hermanos Concha, pero desde ese momento pues se le califica como un hombre muy frío, pero al mismo tiempo también sereno, tranquilo, un hombre que medita, ¿no? Y eso también lo pasará al campo de la política y hay testimonios que lo dicen. Sí, en contraste con los generales de la época está el caso famoso de Diego de León, la lanza más noble del reino, que se deja apresar. Bueno, hay una conspiración para derrocar a Espartero, y hablaremos de ella más adelante, en la que Diego de León es el encargado de entrar en el Palacio Real y hacerse con la reina Isabel, que tenía unos 11 años, me parece que tenía de edad, su hermana, y sacarlas de Madrid. Fracasa, él huye a caballo hacia Portugal, le capturan, el jefe de la partida pretende dejarle escapar, él dice que no, que se queda, y luego Espartero hace que le condenen a muerte, que es uno de los motivos por los que pierde muchísimo apoyo en el ejército, y Diego de León manda el pelotón que le fusila. Luego hay otra anécdota de Narváez, probablemente falsa, que dice que Narváez estaba agonizando en la cama y el sacerdote le dice: usted, don Ramón, tiene que perdonar a sus enemigos, tal, es lo que nos manda Jesucristo. Te dice: no puedo, padre, no puedo. Pero está usted agonizando, ya a sus enemigos, pues tiene usted que pensar en la otra vida, aquí quedan el malestar, las ofensas, todo esto que importa. No puedo, padre, no puedo. Pero ¿por qué no puede perdonar a sus enemigos, mi general? Dice: no puedo, porque no tengo enemigos a los que perdonar, los hice fusilar a todos. Probablemente apócrifa, ¿no? Sí, yo creo que es apócrifa, sinceramente lo creo. Es que las derechas, como siempre, perdiendo la batalla de la publicidad y de la propaganda frente a los progresistas. Porque Espartero sí que fue un inepto y también una persona muy dada al sectarismo. Una de los reproches que se le hacía a Espartero, por parte incluso de los embajadores de franceses y británicos, es que para Espartero solo existía su camarilla política y militar, los ayacuchos, que se llamaba, porque Espartero combatió en la batalla de Ayacucho, y que el ejército pues solo ascendían sus amigotes, los demás no existían, y tanto a Narváez como a O'Donnell se les agradece, se les reconoce que tratasen el ejército como un cuerpo profesional, y como tú lo mencionas varias veces en la biografía de O'Donnell, que trató de establecer procedimientos de ascenso y promoción dentro de la administración y del ejército objetivos, basados en la antigüedad y en el mérito, más que en el enchufe y el dedo, lo que se llamaba el sistema de despojos. Sí, es que después de la primera guerra carlista hay un elevadísimo número de oficiales. Claro, ahí se han distinguido durante, pues eso, prácticamente 7 años de guerra. El número de oficiales aumenta, el número de condecorados aumenta, y claro, llega un momento en que se tiene que pasar a la reserva muchísimos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que era un modo de vida, se había convertido en una carrera, en un modo de vida. Y bueno, había un problema que era, bueno, a partir de entonces, ¿cómo se hacen los ascensos? Por méritos de guerra se priman todo eso, se prima más bien la antigüedad. Bueno, pues en muchísimos cuerpos hay muchos debates. Eso es algo que, bueno, que llena todo el siglo XIX y parte del siglo XX, ese problema, ¿no? Entonces, O'Donnell sí que es cierto que como director, por ejemplo, general de infantería, cuando vuelve de Cuba, pues trata de hacer un trato mucho más justo con los oficiales, intentar llevarse bien con ellos, comunicarse, hacer las razones, o sea, hacer una buena administración del arma de infantería. Y eso hace que 10 años más tarde prácticamente se le considere que es el general más valorado dentro del ejército. Y además, si estudiamos el diario de sesiones, sus intervenciones en el Senado, es que son constantes las preocupaciones por el ejército y la armada, pero sobre todo por el ejército, que hace O'Donnell por los oficiales, por el trato, por los huérfanos, por las viudas, porque se condecore adecuadamente a los méritos. Entonces, claro, era un general que al final es muy querido dentro del ejército, sobre todo. Antonio, pero pues sí que podemos hablar del fracaso de la construcción del Estado liberal, ¿no? La guerra de los pronunciamientos. Es decir, al final
Hombre, si lo comparamos con el Estado liberal británico, francés o incluso el belga y demás, en España la impresión que tenemos, los que estudiamos la historia de España con la antigua EGB, lo que estudian nuestros hijos es para asustarse y demás. Pues claro, lo que nos queda de la historia del siglo XIX, sobre todo después de la muerte de Fernando VII, son eso: guerras, pronunciamientos, políticos civiles que llaman constantemente a la puerta de los cuarteles a generales a que tomen el poder para ellos, y luego se enfadan cuando los generales no se lo dan, no se lo dan. Y claro, una de las instituciones que mejor ha funcionado en España, heredada del siglo XIX, es la Guardia Civil, fundada en la década moderada. Entonces, Antonio, este Estado, podemos decir, ese Estado liberal, podemos decir que fracasa, que es un Estado que tarda en construirse hasta que entramos en el siglo XX. Bueno, pero es que se trata de una construcción del Estado liberal que tiene que comprender las circunstancias de cada país. Yo creo que precisamente se va construyendo de una manera diferente a Gran Bretaña, Francia y Alemania, porque no somos esos países. Entonces, somos un país que ha sufrido una invasión francesa, que el país se ha dividido poderosamente. Claro, para muchos lo liberal es lo revolucionario, lo francés. Es que muchos se identifican eso con lo revolucionario, lo francés, la invasión, se ha destruido mi familia, mis bienes. Entonces, claro, es que no es identificar lo liberal como una evolución política normal que apoya en las élites, que apoya a la corona. Es que las circunstancias son diferentes. Al mismo tiempo hay una guerra civil muy fuerte, muy poderosa, que es la guerra carlista. Llega un momento en que hasta los propios liberales se plantean: si damos el sufragio universal, no ganamos nosotros. La mitad del país vota a los carlistas, un cuarto a los liberales progresistas, otro cuarto a los liberales moderados. ¿Y cómo construimos de esta manera? Porque no hay una mayoría clara. Claro. Sería muy complicado. Mucho mejor, decían, apoyar el sufragio censitario. Claro, quizás sea exagerado, pero claro, como no iban al sufragio universal, iban al sufragio censitario. Y además, uno de los grandes problemas también de los partidos, también liberales, es lo que le dicen mucha gente: el exclusivismo. La tendencia al exclusivismo político lleva a un periodo muy convulso. Al mismo tiempo, si hay sufragio censitario, si hay fraude electoral, claro, las Cortes representan adecuadamente la sociedad, pues llega un momento en que hasta los republicanos, en el año 40-41, llegan a publicar que el ejército es la nación y la nación es el ejército. Es decir, donde está mejor representada la nación, de las clases bajas, las clases medias, las clases altas, es en el ejército y no en las Cortes. Claro, eso es gravísimo, porque estás haciendo más que las acciones sean más legítimas si las hace el ejército que si las hace las Cortes. Hay un debate muy, muy intenso, y como tú has dicho, y has dicho bien, muchos civiles llaman a los militares. No es que los militares se involucren. Esto también es una idea equivocada. ¿Cuántos espadones tenemos? Muy pocos. La mayor parte de los oficiales del ejército español no quiere participar en política, pero se ve arrastrado por las circunstancias políticas. Y fíjate que cuando ya por fin se llega a algún momento en que dice: vamos a acabar un poco con el exclusivismo, vamos a establecer un turno en el poder pacífico, vamos a intentar que haya políticas, hoy diríamos, de consenso, es cuando aparece O'Donnell en su gobierno largo, y aparece más tarde Cánovas del Castillo y el sistema de la Restauración, que da más estabilidad. Pero cuando nos libramos por fin de esa tendencia al exclusivismo. Te quería preguntar, oye, que es una pregunta casi de trivia, más o menos, ¿qué pérdida de población pudo tener España en esos 40 primeros años del siglo XIX? Que tenemos la Guerra de la Independencia, que dura 6 años, las guerras de independencia de los virreinatos hispanoamericanos, que no dejaban de ser guerras civiles. Sí, por supuesto. Leí por ahí que, no me acuerdo dónde, un dato, que es que en el virreinato de Nueva Granada, o sea, Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, pues muere más de la mitad de la población. Porque no solo morían de la batalla de bayonetazos o balazos, es que se moría muchísimo de enfermedades. Los soldados morían muchísimo de enfermedades, y enfermedades que luego se transmitían a la población, que además también moría de hambre, por las hambrunas que se creaban, porque se incendiaban cosechas, se mataba al ganado. Bueno, entonces tenemos esas dos guerras, y luego tenemos esta de la que estamos hablando desde que ha empezado el programa, que es la carlista, que dura 7 o 8 años.
Entonces, más o menos, ¿qué pérdida de población pudo haber? Para hacernos una idea de cómo se desplomó una sociedad española que al comienzo del siglo, en 1800, pues se estaba disputando con Gran Bretaña y con Francia el primer puesto en cantidad de baremos de situaciones. Teníamos una gran flota, teníamos un gran imperio, se estaba desarrollando la industria. El Carlos IV organiza uno de los actos que a mí me parecen más impresionantes de la historia de España, para estos que les gusta practicar el autoodio, que es la expedición filantrópica de la vacuna, que se manda una expedición que se zarpa de La Coruña a vacunar, a llevar la vacuna de la viruela, que ya se había descubierto 10 años antes, se envía a América, pero no solo a América, sino que se envía también a Filipinas, que es atravesar todo el Pacífico, y los que vuelven, la parte de la expedición que vuelve, que cruza el Pacífico, llega a Filipinas, también está vacunando en Macao, hasta en Santa Elena, la isla a la que luego mandarían los ingleses a Bonaparte, y llega a España. Otro tramo de esa expedición se queda, desembarca en Venezuela, y el médico que la dirige muere en los Andes vacunando gente. Es decir, ese país en los años siguientes colapsa, se destruye y queda en una situación pues penosa, queda sin flota, la primera guerra carlista. Aquí intervienen todas las potencias extranjeras, los liberales tienen que traer a la legión inglesa, de medio mercenarios, parte de ellos, otra parte enviados por el gobierno inglés para proteger, ayudar a los liberales. Hay las desamortizaciones, de las que luego hablaremos, empobrecen tremendamente a las clases bajas. ¿Cómo es esa España? Bueno, es una España que efectivamente sufre un bajón demográfico. Según los expertos, solamente las bajas del ejército liberal, que son las que están contabilizadas, superan las bajas en campaña de la Guerra Civil Española del 36 al 39. Las bajas del ejército carlista no están recogidas, pero podremos decir que podrían ser iguales. Eso es muchísimas personas, unidos a, lógicamente, los niños que no nacen, porque son 7 años de guerra, sobre todo en determinadas localidades del norte y centro de España, que se localiza la guerra, o del este. Nos encontramos pues efectivamente con muchísima población que baja la población, pero bueno, se intenta luego recuperar poco a poco, porque todavía no había una política pronatalista, pero es que no hacía falta tampoco. Los métodos anticonceptivos estaban tan desarrollados. Va creciendo la población, y sobre todo bajo lo que es el gobierno largo de O'Donnell, ahí sí que se nota, por ejemplo, que una mayor estabilidad económica facilita mucha mayor confianza en el futuro de las personas. Eso, por lo visto, lo han reconocido los demógrafos. Tú has hablado de la Guardia Civil. Curiosamente, la Guardia Civil se crea, pero no se concretan todos los efectivos que son necesarios hasta prácticamente los años 60 del siglo XIX, y por ello el impulso de O'Donnell a la institución, porque se da cuenta de que es muy importante la Guardia Civil, y le dota de mayor impulso, de mayores efectivos. Prácticamente hacia cuando ya se destronan a Isabel II está, pues el sueño del duque de Ahumada, pues por fin, más o menos, el número de guardias civiles que él pensaba en los años 40, más o menos en los 60, 20 años después, están ya están ya al servicio de la sociedad española. Una sociedad española que está muy dividida también por el tema político, ¿no? Por qué camino va a tener la revolución liberal, cómo se va a desarrollar. Y bueno, después de la guerra, ¿qué? Los vencedores se van a van a hacer una enorme represión sobre los vencidos. Bueno, pues ahí están divididos, pero generalmente se intenta reincorporar. Hay una diferencia quizá con otras guerras. Se intenta recuperar a los oficiales carlistas en el ejército de la reina, si reconocen lógicamente la nueva situación política y militar, por ejemplo. Eso es muy interesante. Las políticas incluso también de que parte de los carlistas que están exiliados vuelvan a España, con amnistías, por ejemplo, en los años 40 también se intenta. Y el propio O'Donnell, durante su gobierno, consideró muy importante, y eso siempre que había un pronunciamiento en su contra, una rebelión, sea carlista o sea progresista o sea republicana o sea lo que sea, siempre consideró que primero se utilizan todas las fuerzas para reprimirla, pero que una vez que se ha reprimido y que hay el control, lo que cuenta es el perdón, la amnistía y la reconciliación. Y por ejemplo, él con todos, en este sentido siempre intentó hacer eso. Bueno, a mí me gustaría, antes de llegar al gobierno, O'Donnell es capitán general o gobernador de Cuba.
Hubo unos años. Nos gustaría que nos explicases qué se encuentra en Cuba, cómo estaba la Cuba de aquella época, de los años 40, que estaba amenazada de conquista por Estados Unidos y por los británicos. Sí, la verdad es que Cuba es, como todo el mundo sabe, la puerta, la llave de acceso a las Américas, ¿no? De ahí por ahí pasaban todas la flota española hacia América o hacia España. Los Estados Unidos, sobre todo los estados sureños, les interesa muchísimo la adquisición de Cuba, el tema también del algodón y del azúcar. Bien, ¿qué ocurre? Pues que es la época también de los filibusteros, es decir, mucha gente que eran, pues eso, mercenarios, aventureros, sureños, que con apoyo económico de estadounidenses del sur pretendían provocar una rebelión en la isla, un movimiento independentista que facilitara la independencia de Cuba, desligándose de España. Pero claro, también estaban los británicos que deseaban controlar también esa Cuba independiente, o esa Cuba que saldría de la órbita española. Ellos también tenían intereses muy poderosos. Era una fuente de riqueza el azúcar cubano. No sé si se me ha oído antes que he hablado de la esclavitud. Es que a los estados sureños les interesaba anexionarse Cuba porque eso les suponía ganar un estado más también esclavista. Es que en aquella época, a ver si hacemos un día un programa, Javier, con Javier López, sobre las causas y la guerra de secesión de Estados Unidos, porque en los años previos, años 40 hay un compromiso entre los Estados Unidos, entre la clase dirigente, que supone que la solución de la esclavitud se remite al futuro. Y mientras vamos a ir tirando. ¿Y cómo vamos a ir tirando? Que por cada estado esclavista que entre, tiene que entrar un estado no esclavista, de manera que ningún grupo tenga la mayoría en la Cámara Legislativa. Y por eso los esclavistas, los sureños, querían hacerse con Cuba, que entonces necesitaba la esclavitud, los negros, para cortar la caña de azúcar. Si os parece, vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos de inmediato, seguimos en Radio Ya en Cita con la Historia. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Colegio Camino Real, calidad educativa. Desde infantil desarrollamos un proyecto lectoescritor propio que favorece todos los aprendizajes posteriores. Apostamos por los idiomas, chino e inglés, con un horario ampliado. La educación que tu hijo recibe está en manos de profesionales. Estamos en Torrejón de Ardot, Avenida Constitución 190. Visítanos en la web colegiocaminoreal.com. Teléfono 916-751-535. Plazas limitadas. Arrocería da gusto. Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces. Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina. En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91 341 0731 o en el 601 295 515. Ideal para grupos. Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería da gusto. Mucho más que arroz. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Pues seguimos en Cita con la Historia con el profesor Antonio Moral y, como no, con Pedro Fernández Barbadillo, hablando de un personaje, yo creo que apasionante, que es Leopoldo O'Donnell, Antonio. Estábamos con Cuba. Vamos a volver a comentar. De La Habana ha venido un barco cargadito de... Comentaba fuera de micrófono cómo España en esta época tuvo misiones diplomáticas, por ejemplo la Conchinchina, ¿no? Bueno, más que misión fue... misiones expediciones.
tuvo una política, en ese gobierno largo hubo una política exterior muy activa que, como dice el profesor Moral, O'Donnell quería emplear pues para mostrar el poderío de España, o sea que España no era un país decadente, no era un país que se pudiese repartir las potencias, porque existía ese riesgo. No solo afectaba a lo que quedaba del imperio español en América y en Asia, sino eso se vio sobre todo en el sexenio revolucionario, existía un peligro sobre todo con los archipiélagos. No olvidemos también que la presencia británica en la colonia de Gibraltar. Entonces O'Donnell tuvo esta política exterior en México, en Marruecos, en Vietnam. Entonces se llamaba la Cochinchina. Annam era el nombre oficial. También está ya la guerra del Pacífico y demás. Pero acabemos primero con Cuba, para hacernos una idea. Bueno, incluso hay una anexión por unos años de la República Dominicana. Son los propios dominicanos los que piden volver bajo soberanía española para ser protegidos de los haitianos. Pero, como digo, acabemos con Cuba, con el gobierno de O'Donnell en Cuba. O'Donnell tiene que enfrentarse precisamente a sublevaciones interiores, lo hace con dureza, como era típico en aquella época, persigue todas las conspiraciones y maniobras que pueden hacer los británicos en contra de la dominación española, del gobierno español. Precisamente el embajador británico en Madrid se va a quejar al general Narváez, entonces presidente del gobierno, por la actitud de O'Donnell, pero Narváez en este caso va a respaldar totalmente a O'Donnell, a su gestión, porque sabe precisamente que es necesario conservar Cuba, conservar pues la isla. Las presiones norteamericanas, las ambiciones británicas están ahí, y bueno, lo que es cierto es que también se da cuenta O'Donnell de que es necesario afianzar sus lazos con aquellas familias fuertes, poderosas, ricas, que son partidarias de mantener la ligación con España. Entonces una de las hijas de su mujer, de su primer matrimonio, va a contraer matrimonio con un miembro de una alta y poderosa familia cubana. Lo cierto es que él, pues durante su gobierno en Cuba se muestra satisfecho e incluso se enfada un poco al final de ese gobierno cuando Madrid le ordena volver rápidamente, ¿no? Considera que él se merecía un trato mejor, más benevolente. Incluso encontré en el expediente militar del general O'Donnell una carta del Ayuntamiento de La Habana en la que subrayaba los méritos del general O'Donnell como capitán general de Cuba y pedía al gobierno que le mantuviera en Cuba, cosa que el gobierno no hizo caso. Oye, explícanos un poco lo que se cuenta de que los gobernadores militares volvían con fortuna de Cuba. No solo es el caso de O'Donnell, sino también el de Serrano y el de Prim. Prim creo que se casa con una cubana, o es Serrano. Es Serrano. Es de familia pero cubana. Prim tenía familia mexicana, la mujer era de familia mexicana, por eso estaba al tanto de la situación en México cuando la intervención hispano-franco-británica. Pero se les ha acusado, como te digo, a estos militares de hacer fortuna, de enriquecerse cuando estaban de gobernadores en Cuba. ¿Qué hay de verdad en eso? Pues, en primer lugar, el puesto de capitán general de Cuba es deseado, desde luego. ¿Por qué? Porque, cada vez que llegaba un capitán general a Cuba había que hacer los impresos sellados eran totalmente nuevos, con el nombre y con la nueva autoridad. Entonces, ¿qué ocurría? Que todo trato comercial, todo trato administrativo, todo papeleo, tenía que llevar el sello, el papel sellado. Lógicamente, una parte de ese papel sellado iba, aunque fueran unos céntimos, al sueldo del capitán general. ¿Qué hace O'Donnell? Reúne todo ese dinero, no se lo gasta, lo coloca a buen interés en la banca y en los establecimientos bancarios cubanos, y cuando vuelve tiene una mediana fortuna que en aquella época hay que tener en cuenta que era considerado como algo necesario para mantener un estatus de vida propio para un general, un capitán general, un miembro de la nobleza. Era algo, el lujo iba acompañado de la imagen del poder. Pero lo que es cierto es que, claro, a su vuelta se le hace una especie como de juicio de residencia, no se le encuentra nada malo, sus detractores dicen efectivamente que se ha enriquecido muchísimo, sus defensores dicen que se enriqueció debido a estas circunstancias, pero que no se enriqueció tanto como podemos pensar. Vaya, qué cosas, Javier, un juicio de residencia. Sí, ojalá se le hiciesen a los presidentes de las comunidades autónomas y algún otro.
Bueno, entonces O'Donnell vuelve a España hacia 1853 y al año siguiente se produce la bicalvadada, que es la sublevación que concluye la década moderada. O sea, los moderados, el partido moderado se había hecho con el poder en 1844, su principal político era Narváez, otro general, bastante inteligente, las cosas como son, pero es un sistema, es una época, es una fase en la que el partido, pues claro, el poder, la permanencia en el poder, pues crea vicios y demás, y entonces va decayendo. Además, la reina Isabel, que había quedado muy escarmentada, muy asustada con la primera regencia de Espartero, que echa a su madre, ella tenía pues eso, 10 años, se queda ella y su hermana quedan solas, rodeada de cortesanos de Espartero, personas niñas que se están formando y que son manipuladas desde pequeñas. A ver si también podemos hablar de este asunto, porque yo creo que hay que defender un poco a Isabel II. No es que sea una gran monarca, pero claro, eres reina desde los 3 años, desde los 10 te separan de tu madre y a nadie le interesa que sepas mucho y que seas tal. Pero entonces llega la bicalvadada. ¿Cómo se implica O'Donnell en ella? Bueno, es que O'Donnell forma parte de ese sector del partido moderado que está muy descontento de la evolución del partido moderado entre 1844 y 1854. Esa tendencia al exclusivismo político, pero al exclusivismo dentro de las propias corrientes de su partido, las más, digamos, reaccionarias, las más autoritarias, las que pretendían gobernar por decretos, no consultando a las Cortes, las que pretendían hacer unas reformas inspiradas en la Francia de Napoleón III cada vez más autoritarias, las que además paralelamente ellos se quejan muchísimo de que existe un alto nivel de corrupción político, que se están dando concesiones para la construcción de las líneas férreas a dedo, sin ningún tipo de control político, que se está creando un clientelismo económico y político que en el fondo está denigrando a la Constitución, está denigrando al sistema liberal, está denigrando a la vida política española. Hay que tener en cuenta una cosa: hay 2 partidos en el reinado de Isabel II, el partido progresista y el partido moderado, los grandes partidos liberales. ¿Cuándo son fuertes? Cuando todas sus corrientes internas están unidas. Pero durante todo el periodo isabelino, tanto estos 2 partidos como otros, cuando son débiles, cuando se dinamitan interiormente, cuando se pulverizan en corrientes, y de pronto toda esa serie de corrientes hace que sea imposible una dirección única, ¿no? Y eso va a pasar con el partido progresista, por ejemplo, y con el partido moderado. En 1854 está dinamitado en varias corrientes, y una de esas corrientes, la más moderada, donde hay, por ejemplo, hay liberal, donde hay puritano, la corriente llamada puritana, es más centrista, más moderada, pues llega un momento en que se decide sublevarse e incluso conectar, si es preciso, con los progresistas, que también están cansados de esta línea política. En esa coyuntura, O'Donnell, junto a otros generales y muchos civiles, deciden plantear un jaque, que es un pronunciamiento, lógicamente, al gobierno del conde de San Luis. O'Donnell, al regresar de Cuba, es nombrado senador. Sí, porque es que según las reformas que había hecho Narváez en la Constitución de 1845, casi toda la élite militar era senador. Bueno, entonces se produce la bicalvadada, una sublevación militar que tiene su centro o su comienzo aquí cerca, en Vicálvaro, y cae el gobierno moderado. Llega al poder otra vez Espartero y O'Donnell está asociado a él. Tú explicas, incluso se reproduce en tu libro, una litografía en la que se ve en un balcón ante la multitud a los 2 generales, Espartero y O'Donnell, abrazados. En cambio, Espartero es muy mal gobernante. Ya lo había demostrado, como habíamos dicho al principio, en su regencia, y luego también otra vez en este bienio que concluye con otra sublevación. ¿Cómo era Espartero? ¿Qué más nos puedes contar de él? Es que Espartero, desde luego, lo que es una persona que cuida muchísimo su propia imagen y propaganda, porque lo que a mí me resulta muy, muy curioso es que los progresistas quisieran a un gran caudillo militar, liberal, vencedor de la Primera Guerra Carlista como jefe de partido, lo puedo entender, pero tras el fracaso de la regencia de Espartero, ¿cómo todavía continuaba entre los propios progresistas que
que participaron en echarle en el 43, cómo continuaba siendo eso, un gran jefe, un líder casi indiscutido, quizá por la propia imagen popular que había entre el pueblo español de ser un hombre muy liberal, muy progresista, que ante todo hágase la voluntad nacional, su famosa divisa, ¿no? Entonces, bueno, pues llega un momento en que tras este fracaso del segundo gobierno, ya Salustiano Lózaga, Prim y otros empiezan a plantear, cosa que ya se hará hacia los años 60, la destitución de Espartero como líder del Partido Progresista. Tienen que buscar a otra persona que le represente mejor, porque este hombre pues a veces era indeciso, contradictorio, parecía, como se les llamó a la prensa, que eran los dos cónsules, ¿no? Había como un reparto, ¿no?, de dos cónsules, pero que Espartero defendía muchas veces a O'Donnell en el Senado y en el Congreso, aun no estando de acuerdo con él, cosa que sabían los progresistas. Entonces, para los progresistas no entendían por qué esa defensa de O'Donnell. Bueno, es que O'Donnell controlaba el ejército, claro, porque O'Donnell es nombrado ministro de la guerra, ¿no? De la guerra. Él quería el control del ejército, ¿no? Entonces, quizás Espartero se siente un poco delicado en este sentido, débil, una posición, no controla el ejército, el Partido Progresista espera mucho más de él. Y lo cierto es que al final, bueno, es que abandona el poder. ¿Es un personaje popular, O'Donnell? Bien, buena pregunta. Claro, popular. Bueno, yo creo que era más popular, fíjate, Espartero es muchísimo más popular. Es curioso, ¿no? Que no es, hay que tener en cuenta que no son políticos como los de ahora, ¿no? Cuando hay sufragio universal, había sufragio censitario, y era fundamental tanto era un sistema de doble confianza, la corona y las cortes, unas cortes elegidas por sufragio censitario, ¿no? El elemento popular es quizá más popular Espartero. Sí, la verdad es que sí. Bueno, uno de los datos que tú das sobre ese sufragio censitario es que hay un momento en el que votan 150.000 personas. Claro, el censo electoral es el de 150.000 varones que eligen las Cortes. Y de eso se quejan los progresistas, que, como ha dicho Antonio, no querían sufragio universal. Todo lo más quería que se fuese ampliando el número del censo. Pero, ojito, siempre manteniendo un sufragio censitario basado en la riqueza. Por eso me gustaría que muy brevemente Antonio nos dijera, para que lo entiendan todos nuestros escuchantes, lo sabrán, qué era el sufragio censitario. Solamente podían votar los varones a una determinada edad, generalmente no eran jóvenes, no eran más maduros, y que contribuyeran al Estado con unos determinados impuestos o tuvieran unas determinadas propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que eso era lo normal, por otra parte, en todos los sistemas liberales europeos, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco en España es una excepción. Se votaban solamente unos pocos. ¿Por qué? Porque había un pensamiento liberal que decía: solamente aquel que sabe administrar una propiedad puede participar en la administración de un país. Pero hablando de O'Donnell, lo curioso es, como siempre, vamos a hacer una lanza a favor de los españoles. O'Donnell, en su último gobierno, hace una ampliación del voto muy interesante, fundamental, una ley del sufragio que amplía el voto de 150.000 a 420.000 votantes. Y hay que tener en cuenta que esto lo hace antes de la famosa reforma de Disraeli, el ministro británico, que es al año siguiente, y que a mí me da mucha rabia porque cuando yo estudiaba bachillerato, en segundo de bachillerato, en la universidad, siempre se estudiaba Disraeli, siempre se estudiaba la ley electoral de Disraeli, qué genio, qué estupendo, qué maravilloso, y en cambio aquí en España nunca nos hablaron en bachillerato, y yo creo que tampoco en la universidad, de esta ley española, no solamente de O'Donnell, la ley española que ampliaba el cuerpo electoral de una manera espectacular para la época, porque es que doblaba el número de 150 a 420.000 habitantes, ¿no? Bueno, y en España votaban las mujeres mucho antes, por ejemplo, que en Francia o en Argentina. Curiosamente, también hay que decirlo. Y el sufragio de las mujeres lo trae efectivamente la República, pero ya hubo planes para concederlo en la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, tampoco se suele hablar de estas cosas. No. Siempre echando lanzas a favor de lo de fuera. Lo de fuera siempre es mejor, aunque no sea así. Bueno, entonces, Espartero se nos gasta. Espartero, también hay que decir, era muy pro-británico. Hay quien dice que recibía sobornos de la embajada británica. Era librecambista, lo que le enemista con los industriales catalanes. De ahí viene el bombardeo famoso de Barcelona desde el fuerte de Montjuïc, y al final hay otra sublevación que hace caer a Espartero. Vuelve Narváez con O'Donnell,
y hay un periodo de tiempo, 2 o 3 años, hasta que O'Donnell en 1858 es nombrado por segunda vez, me parece, presidente del Consejo de Ministros, y llega este gobierno largo con la Unión Liberal. ¿Qué nos tienes que contar? Y sobre todo la Unión Liberal, ¿qué es? Es un sueño de los liberales. Ya desde la época de las Cortes de Cádiz se planteaba hacer un partido que unificara toda la opinión pública y política liberal. Más tarde, lógicamente, se divide en otros partidos en el reinado de Isabel II, pero esa idea de que el partido progresista en el poder se ha desgastado, está dinamitado en grupos, la idea de que el partido moderado también lo está, afianza todavía más la idea de por qué no nos unimos en una gran unión de los liberales. Como se decía mi profesor de bachillerato en el Colegio Agustiniano de Madrid, decía, es muy sencilla la unión liberal. La unión liberal es la unión que hace O'Donnell diciendo: quiero los liberales, los progresistas más moderados y los moderados más progresistas, ¿no? Y además es curioso, el otro canario, Benito Pérez Galdós, en su episodio nacional titulado O'Donnell, le pone muy bien y dice eso, presenta a O'Donnell dice, cogemos lo mejor, lo más limpio, cosa que es una expresión que me hace mucha gracia, lo más limpio, lo mejor, seamos limpios, seamos moderados, seamos progresistas, progresemos, conservando lo mejor, intentamos sacar lo mejor de cada partido y amaso así mi pan, ¿no? Le dice Benito Pérez Galdós, poniendo en boca estas palabras a O'Donnell. Y entonces logra esa idea de vamos a hacer un gran partido, una gran unión liberal, ¿no? Entonces sueña con la unión de todos los liberales. ¿Qué ocurre? Que Salustiano Lózaga, y en esto hay que darle la razón, le dice: mire usted, si usted hace eso, une a todos los liberales y no crea una oposición, usted está condenando el parlamentarismo. El parlamentarismo se basa también en la existencia de otros partidos que se alternen en el poder o que puedan hacer oposición. Usted, ¿qué deja fuera? Usted está dejando fuera a los republicanos, es decir, a gente en contra del régimen, y a carlistas en contra del régimen, si nos unimos todos los liberales, ¿no? Entonces, claro, tarde o temprano se dan cuenta de que puede haber un partido moderado, un partido progresista y un centro, podríamos llamar un centro, que sería el partido de la Unión Liberal. Y efectivamente, al final, sueña O'Donnell con que, consolidemos una Unión Liberal, un centro, un partido liberal conservador. Él se considera liberal conservador, favorable a los puritanos, a ver si el partido moderado se va desintegrando y nos alternamos con los progresistas. Y él sueña incluso con Prim como líder de los progresistas, que Prim, por cierto, había pertenecido en un inicio a la Unión Liberal. Se le echa en cara, uno de los reproches a la Unión Liberal, incluso por gente de la época, es que carecía de ideología. ¿Es así? La Unión Liberal al final le pasa lo que al resto de partidos, que hay muchas corrientes internas, pero por ejemplo ahí la más importante, que aporta yo creo más ideas, es la corriente de los puritanos, la que venía del partido moderado y la que más ideas moderadas, cumplimiento de la ley, observancia, libertad de imprenta, reforma de presupuestos, control de la deuda pública, control del orden público, una nueva ley electoral, propuestas de verdadero parlamentarismo. Eso lo aporta sobre todo yo creo que esa corriente puritana. ¿Qué ocurre con O'Donnell? Yo escribo en el libro una frase que él dijo, dice, es que España ha tenido muchas ideas y pocos logros desde 1812. Dice, y yo quiero lo contrario, más logros que ideas. Y yo creo que eso es lo que hizo su gobierno largo, muchos logros. Pero luego sus enemigos le reprocharon, sí, pero las ideas también son importantes, hay que doctrinalmente ahí falla tu planteamiento, y la verdad es que yo creo que es verdad, ¿no? Porque había ideas muy importantes, muy necesarias que hacer, como la ley electoral, como por ejemplo la lucha contra la corrupción, y eso en el gobierno largo lo va dejando hasta el tercer gobierno, cuando quizá ya es un poco tarde, ¿de acuerdo? Yo no sé si este liberalismo, esto sí me gustaría a lo mejor un análisis más sosegado. El liberalismo del siglo XIX son los precursores de lo que ahora conocemos como izquierda española. Hombre, si hacemos un paralelismo, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que, como dice Alfonso Bullón de Mendoza, que en los años 30, claro, ¿qué es la derecha? De la derecha es el carlismo y la izquierda son los liberales. Claro. Pero claro, llegan los años 40 y 50 y ya la cosa cambia. Claro. Ya hay una derecha liberal o unos liberales conservadores, hay una izquierda liberal, los progresistas, pero no son los republicanos. Claro. Y Antonio, no es un contrasentido. Yo creo que O'Donnell está lleno de contrasentidos, a lo mejor, ¿no?
claro, en esta época sobre todo ser liberal conservador, porque eso luego ya eso lo inventó Fraga, ¿no? Con posterioridad, ¿no? Pero, no, pues te aseguro que yo lo he visto escrito en el siglo XIX. Entonces Fraga no inventó nada. No, lo que es curioso ahora que hablas de Fraga es que tiene un libro que se llama El pensamiento conservador español, que habla efectivamente de Balmes, habla de Jovellanos, habla de Cánovas, pero no habla de O'Donnell, tampoco Narváez le mete, o sea, se salta ese periodo, por ejemplo, y no O'Donnell. Y no habla de O'Donnell. Bueno, quizá porque O'Donnell es un político de acción, es un hombre de acción, la verdad, habla, bueno, pues lee mucho, no escribe ningún libro doctrinario, ¿no? Para eso están sus amigos puritanos, ¿no? Pero es un hombre de acción. Bueno, Cánovas también es un hombre de acción, bueno, también escribe muchísimo más, eso es cierto, ¿no? No, simplemente mencionar para que nuestros oyentes no se confundan que los puritanos, pese al nombre, no eran fundamentalistas, diríamos hoy, eran el centro de la época. Claro, precisamente el nombre le viene porque el general Narváez dice que son demasiado puritanos en el cumplimiento estricto de todo lo que es exactamente eso, puros, no en el sentido muy religioso. puros, no en el cumplimiento de todo lo que es la doctrina liberal, efectivamente, quedan demasiados, ¿no? Y lo curioso es que también O'Donnell llega un momento en que dice que si es necesario que, bueno, pues que a él no la ley le imita, pero si es necesario, digamos, saltarse la ley pues, digamos, porque la patria está en peligro, una palabra que entonces se llevaba mucho y que la utilizaban todos los partidos políticos, pues que él, lógicamente, pues ante todo la patria está por encima de todo, ¿no? Ahora nos puede resultar muy raro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que eran otros tiempos. Qué pena que hoy la palabra patria en política la haya recuperado Pablo Iglesias, que se la hayamos dejado a la extrema izquierda hablar de patria. Pero bueno, pasemos a hablar de los logros de O'Donnell, que veo que tienes ganas de hablar de su gobierno largo y de todo lo que hizo, de la política exterior, como hemos mencionado antes, pero también del crecimiento económico, del desarrollo de la Armada, de la construcción de ferrocarriles y caminos. Hombre, en esa época es cuando un buque español, Numancia, da la vuelta al mundo gracias al programa de apuesta. La fragata Numancia, ¿no? La fragata Numancia. Pero además era de metal, era el primer buque de metal que circunnavega el mundo. Pues eso está en relación precisamente con el aumento del presupuesto de la Armada que defiende O'Donnell, el aumento del presupuesto del Ejército, de numerosas instituciones políticas, cuerpos administrativos. Luego hemos hablado de cómo intenta regular la deuda pública, llegar a un peliagudo asunto que era la desamortización, que era siempre un problema eterno en el reinado de Isabel II. Él siempre prefiere llegar a un acuerdo con el Vaticano para que firme de esa manera Isabel II libre de problemas de conciencia y de esa manera conseguir suficiente dinero para hacer sus mejoras económicas, sus mejoras administrativas, sus aumento, por ejemplo, del número de ferrocarriles, de todo lo que es la administración del ferrocarril, luchar un poco contra la corrupción política, hacer reformas en el presupuesto, que el presupuesto nacional se acomodara ingresos a salidas, y una ambiciosa política exterior, pero cuyo objetivo sobre todo era precisamente defender Cuba, cosa que mucha gente no ha entendido, ¿no? Porque decía, ¿qué hacen los españoles en Amán, en Marruecos, en México? Pues están defendiendo Cuba, están diciendo al mundo, a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, que el ejército español es fuerte, que puede defender Cuba, que tiene una acción exterior, que es una potencia que también tiene una política exterior activa, que puede estar al lado de grandes potencias, por ejemplo como Gran Bretaña y Francia en el caso de México, o al lado de Francia en el caso de Vietnam o la Conchinchina, que puede incluso actuar sola venciendo a otra potencia como es Marruecos en la guerra de África, que fue la última guerra, yo creo, popular, entusiásticamente popular que hubo en España, sobre todo en el siglo XIX, y precisamente sacar los laureles de toda esa época. Luego también hablas tú de otro sueño que fue el sueño de una nación, según O'Donnell, que fue la reincorporación de Santo Domingo, hoy República Dominicana, a España durante una serie de años, ¿no? Se intentó hacer todo lo posible por ellos, al final, para evitar guerras civiles y desgastes, se tuvo que salir, y cuando le reprimían o le reprochaban a O'Donnell esa política, él dijo que, primero, es un problema que se debatió en las Cortes, que las Cortes lo aprobaron, que lo aprobaron las instituciones políticas, y que fue el sueño de una nación. Nos quedan 4 minutos. Había una sí. Bueno, yo quería preguntarte, te lo anticipé antes, por Isabel II, inculta, manipulada. ¿Qué nos puedes contar de esta pobre mujer? Que además, primero, los liberales la llaman ¿cómo es? El crisol de alumna de la libertad. Eso es. Y luego los propios liberales
incluso algunos que la habían comido de su mano, la ponen a caldo, hablan de sus amantes, muchos inventados, hablan de sus negocios, de sus asuntos. ¿Cómo pasa Isabel II de ser la abanderada de la libertad a ser el monstruo reaccionario? Pues porque es una oportunidad perdida, porque por ejemplo su madre no crea un plan educativo suficientemente importante como para formarla como reina constitucional o futura reina. Cuando se va su madre y llega el tutor Argüelles y regente Espartero, tampoco pierden la oportunidad los liberales progresistas de hacer una reina Victoria. Es que tenía entre 10 y 13 años, podían haber insistido muchísimo mejor en hacer un mejor programa educativo. Es decir, y luego encima la nombran, esto es una locura, mayor de edad con 13 años. Bueno, es que eso es una locura, dar a una niña de 13 años, a una adolescente con todos los problemas de la adolescencia, el poder de la corona. Bueno, yo sinceramente es que, creo que tanto cortesanos como su madre, como los propios progresistas pierden una oportunidad, y a partir de ahí, pues claro, tenemos una Isabel que realmente le cuesta muchísimo tiempo aprender qué es ser una reina constitucional, y para muchos de sus biógrafos empieza a serlo, curiosamente, con O'Donnell a partir de 1856, curiosamente, ¿no? Cuando se libra un poco de la tutoría de su madre y algo de experiencia política empieza a tener, pero fue una oportunidad perdida. Bueno, tenemos tiempo para preguntarle, acabaron mal O'Donnell e Isabel II, ¿no? Pues sí, la verdad es que O'Donnell cree que siempre ha defendido el trono, siempre ha defendido a la reina, y que al final, pues lo que le pasa siempre, que pierde la confianza de la reina y de las cortes. El sistema era así, pero es que la reina se da cuenta de una cosa que ella le tenía bastante miedo, y era los pronunciamientos. Con O'Donnell, el último gobierno, en 1866, se produce el levantamiento de los sargentos de San Gil. Entonces, esa idea de que con O'Donnell no había pronunciamientos, que se había cumplido hasta ese momento, se quita. Entonces, la reina prefiere dar el poder otra vez a Narváez, y a partir de ahí, pues hay como un desencanto bastante grande de O'Donnell. Bueno, Antonio Moral, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, el autor de O'Donnell en busca del centro político. Muy recomendable esta biografía de O'Donnell. Con esto acabamos. El siglo XIX fue un siglo maldito. Después de o hay alguna lectura positiva que podamos sacar de ese siglo XIX. Yo creo que sí, que hay muchas lecturas políticas. Lo que pasa es que los españoles practicamos dolorosamente y cotidianamente la autodifamación nacional, y eso es algo que tenemos que cambiar todos los españoles, porque es muy triste ver yo en la universidad que alumnos extranjeros Erasmus valoran más a España que nuestros propios alumnos. Sí. Pues Antonio Moral, muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Ya, en Cita con la Historia. Muchas gracias por vuestra invitación. Nos hemos quedado como siempre cortos. Estos programas nos faltan tiempo. Yo creo que es mejor, así hay más interés. Pero la próxima semana más y mejor. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nosotros volvemos, Dios mediante, la próxima semana aquí a Cita con la Historia en Radio Ya.